¿Puede Sergio Pérez aspirar al podio? ¿Puede Fernando Alonso aspirar al podio o a entrar entre los 5 primeros? ¿Qué pasa con este Ferrari? ¿Qué ha demostrado la telemetría de esta clasificación? Pues cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, el Red Bull ya no es el coche más rápido, no en condiciones generales, no nos vengamos arriba, pero sí que está comenzando a decaer, es un síntoma clarísimo. En curvas de baja velocidad ya se puede afirmar que el Ferrari es un coche mejor que el Red Bull. Ya lo sospechábamos en Sport Maniáticos después de Bahrein y lo comentamos con las gráficas de telemetría, pero se ha confirmado. Hay mucha expectación por ver qué pasa mañana con la degradación que tiene que favorecer a Red Bull, pero sin duda, a una vuelta Ferrari ha dado el batacazo. Y analizaremos también si Sergio Pérez tiene ritmo o no tiene ritmo para poder aspirar al podio. Sin duda es una carrera que tiene degradación y que al menos Red Bull no parece estar tan sobrado como en grandes premios anteriores. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y nos vamos con la telemetría de lo que nos ha dado esta sesión de clasificación. Hemos analizado los ritmos de carrera teniendo en cuenta, pero lo vamos a volver a hacer en vídeos anteriores porque lo vamos a hacer un poco más completo. Ahora que sabemos cuáles son los rivales de Alonso, de Sainz y de Checo, podemos hacer una interpretación un poco mejor para ver qué puede suceder. Fijaros que comenzaremos por el ritmo en qualifying. Estas son las vueltas que han tenido y si cogemos las vueltas más rápidas tanto de Verstappen, Pérez y Sainz al principio, para no coger muchas cosas, nos damos cuenta de un detalle muy claro. Fijaros las curvas de baja velocidad cómo están ampliamente marcadas de color rojo y toda la otra parte del circuito no lo está. Tenemos que decir que la configuración que ha hecho Ferrari es una configuración agresiva para curvas de baja velocidad. ¿Por qué? Porque siempre son los que tienen más velocidad punta y en este caso no lo han sido. Aquí, por ejemplo, podéis ver 324 km por hora por 327 de Checo y 326 de Verstappen. ¿Qué sabíamos de Checo, por ejemplo? Porque de Sainz ya sabemos y vamos a demostrar que en curvas de baja velocidad va mejor. ¿Qué sabíamos de Checo respecto a Verstappen? Pues algo que también nos habíamos dado cuenta es que Checo sufría en curvas de media alta velocidad. Un cambio de setup a última hora en los libres test nos ha dejado un resultado en qualifying un poquito diferente. Checo, respecto a Verstappen, tenía tendencia a perder mucho más en curvas de media alta velocidad y ahora lo está perdiendo en curvas de baja velocidad. Tenemos que entender que Red Bull constantemente está aplicando este fin de semana cambios de setup porque no ha estado del todo cómodo y porque ha sufrido mucha degradación. Fijaros en la línea del delta para entenderlo bien, esta de aquí es muy importante. La línea azul, la recta, es la de Verstappen, la roja es la de Carlos Sainz y la de más arriba es la de Checo Pérez. Checo Pérez ha acabado a 3.56, a 3 décimas, a 2 décimas ha acabado Sainz. Y fijaros que uno de los momentos claves, ya Checo dice que comete un error, fijaros el error, lo comete en esta primera curva, fijaros aquí como todos pasan a tener el acelerador al máximo y Checo tiene, fijaros este es el punto clave donde se ve que está aquí al 17, al 10%, baja del 17 al 10%, porque en esta primera curva le sale mal la curva, entra mal y tiene que parar el gas. Fijaros que esto le cuesta 1,5 que él acusa que es la diferencia que le ha costado la primera línea. Sin duda es un error costoso. Y otra cosa a tener en cuenta también ha sido, por ejemplo, como Carlos Sainz en esta parte del primer sector también le saca amplia diferencia a Max Verstappen. Fijaros cómo la línea de Checo Pérez está a 179 perdiendo y aquí fijaros que la de Sainz después de las curvas de baja velocidad y media, está a menos 1,5. Esto ya demuestra que este Ferrari compite bastante bien contra el Red Bull en curvas de baja velocidad. Tener en cuenta que aquí lo que hemos mostrado en el resumen, la parte del vídeo justa es aquí. Fijaros cómo Checo pasa de 1 décima y poco a 3 décimas y luego en la otra curva digamos que lo arregla un poco bajando a 180. El error más costoso que a simple vista en la vuelta a qualifying ni se ha visto ha sido, como dice Checo, las 2 primeras décimas del principio. Fijaros que Checo hace esto y acaba a 3 décimas.
¿Dónde es el otro lado donde pierde con Max Verstappen? En las curvas de baja velocidad. Fijaros cómo recupera las curvas de media velocidad hasta llegar a 2 décimas otra vez. Y cómo le sube la diferencia abismalmente en estas curvas de baja velocidad, donde Checo no se está sintiendo cómodo. Esto ya ha quedado demostrado, ya lo habíamos dicho. ¿Y que dónde está el punto donde Sainz ha perdido la pole? Pues ha sido exactamente en esta curva 10, donde fijaros como Sainz, si nos vamos a la parte del throttle, podemos ver aquí cómo de golpe todos están acelerando al máximo, le pasa como a Checo en la primera, y Sainz tiene que corregir el coche y fijaros con 68% de aceleración, en este momento lo pierde. Fijaros la curva de velocidad, cómo claramente está por debajo todo el rato y le ha pasado en una curva que es muy chungo que te pase. ¿Por qué digo eso? Porque pierde mucha velocidad porque viene una recta muy importante. Fijaros que al final de la recta acaba llegando a 309 por 318 de Checo y 315 de Pérez. Por lo tanto, aquí estas claramente 3 décimas que pierde, 3,41 serían las que habría que restarle, por lo tanto hubiese hecho la pole por una décima de diferencia. Teniendo en cuenta que es un circuito de baja velocidad y de alta velocidad, porque esta parte es de alta velocidad. Entonces estamos hablando de que este Ferrari funciona más bien de lo que pensábamos, ¿no? En cuanto a ritmos de carrera, bueno, podemos poner también comparaciones, ¿no? Podemos poner la comparación de Alonso para entender dónde Alonso ha perdido tanto, ¿no? Hemos visto ya la comparación de Pérez, lo voy a quitar para que no haya tantas comparaciones y lo cambiamos por Alonso. Y vemos que Alonso le pasa un poco como a Checo, ¿no? Pierde, ya lo habíamos dicho, que está Aston Martin en curvas de baja velocidad, a diferencia del año pasado, pierde mucho tiempo. Fijaros que se queda en 4 décimas, es una auténtica barbaridad el tiempo que llega a perder el Aston Martin. Fijaros cómo baja 182 km por hora por los 191 de Verstappen y 188 de Sainz, un auténtico desastre. Fijaros aquí cómo incluso llega a ser más desproporcionado, bajando a 102 km por hora, un poco más, y aquí se baja Alonso y tira caminando, ¿no? Fijaros que en las curvas de media velocidad la diferencia pasa de 3 décimas, 4 décimas a 6 décimas, por lo tanto aquí pierde un poco menos, pasa más transcurso de tiempo. Es en teoría donde se le da mejor al Aston Martin. Fijaros la diferencia entre Ferrari y Aston Martin. Lo que se le da bien a Aston Martin es para perder menos en relación con Verstappen. Lo que se le da bien a Ferrari es para batir a Verstappen. Cuidado que no es lo mismo, esta Aston Martin no funciona. Vuelven a llegar las curvas de baja velocidad y el Aston Martin pasa de 6 décimas a 8 décimas. No se le da bien, es un coche muy inestable, le afecta muchísimo el viento, ya lo ha dicho Fernando Alonso, que el viento es algo muy perjudicial. Fijaros aquí cómo frena excesivamente antes, va a 270 km por hora en la curva esta, cuando Verstappen va a 293, para que veáis la estabilidad de un coche y la estabilidad de otro. Y si queréis hacer más comparaciones, pues podemos hacer comparación, con, por ejemplo, con Piastri, que se ha colado también por ahí, ¿no? Pues si vemos a Piastri y marcamos su vuelta rápida, que es 1.16.5, podemos ver las carencias también de este McLaren, ¿no? Fijaros aquí, quitamos a Pérez y Alonso para que no haya mucho. Y fijaros el McLaren como en curvas de baja velocidad le pasa lo mismo, en media velocidad pierde poco y luego en el otro lado pierde. Entonces, estamos hablando de que todos los coches, menos el Ferrari, pecan un poco de lo mismo en contra del. Si no, vamos a analizar ritmos de carrera que hemos visto en FP3 y no hemos podido analizar, ¿vale? Lo vamos a analizar. Como decía, que tenía un pequeño contratiempo, si miramos los ritmos de carrera de FP3, que Red Bull iba muy mal y por eso ha tenido que volver a intentarlo, ningún otro equipo lo ha intentado, no podemos fijar en algo curioso, y es que han rodado en ritmos competitivos, han rodado en 22 y fijaros un detalle, ¿no? La línea de Verstappen todo el rato está un poco por debajo bastante de la de Checo, ¿no? Podríamos mirar 1.23.1 de Verstappen, 1.22.8, no es mucho, ¿eh? 23.0, 22.6, 3, 2, 3, 4 décimas por vuelta. Podríamos hablar de la diferencia entre Verstappen y Checo. Fijaros que rápidamente se sube la degradación también en el Red Bull. El graining parece que también afecta al Red Bull. Y fijaros cómo Pérez acusa bastante 23, incluso Verstappen, 24 y acaban rodando en 23, luego Pérez en 23.4. No había apretado tanto, por lo tanto, lo que ha apretado de más Verstappen
por lo que ha apretado Checo, nos encontramos que podríamos estar confiados, ¿no? Con Checo Pérez puede hacer una buena remontada, pero no tenemos que compararlo con Verstappen. Por lo tanto, Verstappen lo vamos a quitar. Y los rivales de Checo, ¿quién pueden ser? Pues puede ser Norris, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, Norris, que tenemos que irnos a FP2 porque aquí no hizo pruebas. Entonces miraremos FP2, que Norris aquí sí que probó. Entonces podemos mirar también, sabiendo lo otro de Pérez, lo de Pérez ahora, para entender un poco cómo se ha movido, ¿no? Pues fijaros cómo Norris tuvo un ritmo bastante competitivo y con poca degradación, hay que decir. Fijaros aquí cómo estaba rodando en 22 al final del Steam y fue como la noticia un poco, ¿no? Después de los libres 2 todo el mundo destacó un poco que McLaren parecía haber resucitado por esto que estáis viendo aquí. Entonces puede ser un rival duro Norris para Pérez, pero hay que tener en cuenta que esto que veis de 24 de Pérez, pues en la otra tanda rodó un poco más rápido en los libres 3 y teniendo en cuenta que las condiciones tampoco eran las mejores, pues bueno, tampoco se puede comparar con días diferentes. Entonces vemos aquí que la degradación que acusa el Red Bull no parece acusarla tanto el McLaren. Esto me gustaría verlo de verdad. Rivales que rodean también a Pérez, por ejemplo, Alonso. Alonso ya vemos aquí que no tiene nada que hacer con Pérez, el ritmo es más elevado, peor, y además se va para arriba, por lo tanto Alonso lo podríamos incluso descartar directamente. Piastri es otra persona que estaba por ahí también cerca de Pérez, y fijaros que el ritmo de Piastri, a diferencia del de Norris, es más parecido al de Pérez. Sí que acusa degradación, lo de Norris fue incluso extraño, pero podría estar en la lucha Norris con Pérez, estamos viendo. Vamos a ver Leclerc, por ejemplo. Leclerc, acordaros que asustó, pero también tenemos que decir que de motor iban bastante fuertes. Y aquí podríamos quitar una décima o dos de diferencia, pero quitando una décima o dos, estamos viendo que Leclerc igualmente podría ser igual de rápido que Checo o incluso más rápido. Estamos viendo ya que la carrera no tiene tan buena pinta como Arabia Saudí o Bahrein, ¿no? Aquí puede haber más competitividad y encima es más difícil adelantar. Algo bueno para Pérez es la velocidad punta del Red Bull comparada con la de Aston Martin. Si queréis ver, por ejemplo, los Mercedes, Russell, Hamilton está fatal, pero si vemos la comparación entre... Y aquí tenemos que entender que Red Bull iba muy flojo de motor, y bueno, pues vemos aquí que es una comparativa donde Russell comienza más tarde y por lo tanto no hay que tener en cuenta que esté por debajo aquí, sino compararlo con esta parte y Russell parece ser que no es rival. Entonces nos estamos encontrando que de todos estos rivales nos encontraríamos a Leclerc como un rival muy duro, Sainz un rival muy duro porque dijo, su padre ha dicho que esta parte la hizo con muchas molestias y que ya no tiene tantas, por lo tanto esto debe ser mejor para Sainz. Si es así, tenemos que contar la diferencia de las 2 décimas o 3 que os he dicho por vuelta, entonces cuidadito. Estaríamos hablando de que los Ferraris sí que pueden ser rivales y podríamos tener a Norris también por ahí. ¿Puede haber remontada de Checo? Sí, sin duda. Checo tiene el ritmo y lo ha demostrado a la altura de Verstappen incluso para poder situarse arriba. Pero el hecho de adelantar y todo puede ser que lo haga un poco más complicado. Entonces, Verstappen, Leclerc, si se escapan a principio de carrera va a ser complicado pillarlos y a partir de ahí, perdón, Sainz, y a partir de ahí veremos qué pasa con Leclerc, con Norris, etcétera, etcétera, para ver el futuro de Pérez. Pérez yo creo que está muy focalizado y muy centrado en lo que tiene que hacer. Creo que la degradación a largo plazo se puede notar a favor del Red Bull. Creo que podría ser algo que fuese bien para el equipo Red Bull. Y creo que el hecho de que Alonso, por ejemplo, y los Mercedes no sean tantos rivales puede beneficiar también a Checo a no tener que mirar para atrás. Entonces, una parrilla de salida complicada, una salida que tenemos que evitar problemas, obviamente, y en las curvas de baja velocidad ya hemos visto que Checo ahora sufre, en las de media velocidad no tanto, ahí es donde se va a adelantar, podrían ser buenas noticias, pero claro, en las curvas de baja velocidad Ferrari se va a poder distanciar de Checo. Entonces, podríamos decir que el podio sería lo que podría aspirar Pérez y creemos que al podio puede aspirar teniendo en cuenta que Carlos Sainz viene de un apéndice, que todo eso, toda la carrera le puede pasar factura, le pasó factura en FP2, que Leclerc siempre está muy tenso, veremos qué pasa en la salida. Pues Checo Pérez obviamente vamos a ir a por el podio. Tiene ritmo para ir a por el podio y obviamente es un circuito donde no es lo mismo que Jeddah o Bahrein, que fue fácil y estaba sobrado. Si Checo hace un cuarto puesto, también tenemos que estar orgullosos. Y si Checo hace un segundo, será increíblemente de mucho valor porque no es fácil hacerlo.
Alonso, ¿qué puede pasar con Alonso con lo que hemos enseñado, ¿no? Alonso, los ritmos de carrera son horrendos y realmente comparándolo con Norris o con otros pilotos, claramente van a sufrir. Decir que McLaren iba con poquita gasolina en los FP2, por lo tanto lo de Norris subirlo un poquito para arriba. Pero bueno, pues también Alonso está ahí pues rodeado de Tsunoda, ¿no? Pues si lo comparamos solo con Tsunoda, pues podemos encontrar que Tsunoda es un rival que no debería de ser rival para Alonso, ¿no? Entonces estamos en una zona donde la séptima, octava posición para Alonso debería de ser factible y bueno, a esperar a que pase algo. Sainz, ¿qué puede aspirar Sainz? Sainz sí que tiene ritmo competitivo. Sainz yo creo que puede intentar hasta molestar a Verstappen. Verstappen no está del todo cómodo. En esa salida creo que Alonso, perdona, Sainz puede hacer algo. Fijaros si comparamos los ritmos de Sainz y Verstappen de FP2. Es que no tiene nada que envidiar. Igualmente está hasta mejor. Parece incluso tener menos degradaciones de Ferrari. No es lógico, por eso no nos atrevemos a afirmarlo, pero ya es el mejor coche en curva baja a una vuelta. Entonces, amigos y amigas, ¿qué queréis que os diga? Hay mucha incertidumbre. Yo sí tengo que optar por un podio. Creo que el podio estará formado por Verstappen. Creo que la degradación va a ser un factor clave. Sainz va a ser segundo. Sainz va a hacer una gran carrera. Y creo que Checo va a optar al tercero. No veo cómodo a Leclerc. Va a ser el rival a batir. Checo no tiene otro rival por el ritmo. Y esperemos que Hülkenberg no haga ningún impedimento para que Checo pueda remontar lo máximo posible y estar a estela de Max Verstappen. Recordarlo, estamos luchando por el